Hola a todos nuestros seguidores de Book Perú, bienvenidos a una nueva edición de Entrevista del Mes. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes aspectos que las empresas deben considerar sobre la legislación laboral que tenemos en Perú. Y para eso hemos invitado a un experto con quien vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña Sergio Salguero, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Salguero cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector público y privado, en relaciones individuales y colectivas de trabajo, contratación de extranjeros y gestión de recursos humanos. Doctor Salguero, muchas gracias por estar con nosotros. Hola María Gracia, muchas gracias a ti. A usted, muchas gracias por acompañarnos en este tema que es bastante relevante y tenemos varios puntos por tratar. Y el primero, como sabemos, en el Perú existen diferentes regímenes laborales y quería centrarme en este punto en dos particularmente. ¿Cuáles son las principales características del régimen privado general y cuál es la diferencia con el régimen especial? Si nos podría comentar un poco al respecto. Sí, claro que sí, María Gracia. Mira, el régimen general se encuentra regulado por una norma que es el Decreto Legislativo 728. Aquí se llama Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Este instrumento normativo fue aprobado por un decreto supremo, que es el 397-PR del Ministerio de Trabajo, y se conoce como régimen general, pues tiene como ámbito de aplicación a todas las empresas y trabajadores sujetos al régimen general de la actividad privada. Por otro lado, deben precisarse que existen regímenes especiales laborales debido a condiciones particulares. Ujú. eh, Tiene como ámbito de aplicación todas las empresas que tienen determinadas características especiales, ¿no? Por ejemplo, Ujú. existe una norma que es la Ley 31110, que es la ley del régimen laboral agrario. Existen regímenes especiales como la Ley de Trabajadores Extranjeros, la Ley del Porteador, por ejemplo, en el Cusco, por ejemplo, hay actividades de traslado de peso que lo hacen a través de esta norma. Existe una ley de exportación no tradicional, regulada a través de un decreto ley también, es el 22342. Existe un régimen especial de construcción civil, de pesquería, de trabajadoras del hogar, futbolistas profesionales y de muy pequeñas empresas. Como puedes verificar, el régimen general regula todas las actividades de manera transversal y los regímenes especiales atendiendo a cada condición particular de la actividad y el tipo de trabajo productivo es que fueron creados durante el transcurso de los años en la regulación laboral en nuestro país. Ujú. Eh, y al respecto, ya existe un análisis de estos regímenes laborales especiales realizado por nuestro Tribunal Constitucional. Al respecto, un régimen especial indica al tribunal que debe contar con una justificación dentro del marco del principio de no discriminación, es decir, debe respetar la igualdad y especialidad de la labor. Así que Ujú. todas aquellas razones que justifiquen un trato diferenciado van a poder ser regulados de esa manera. En esa línea, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a la ley agraria, en donde especifica algunos criterios en un fundamento, el fundamento 82 de esa sentencia, que indica que los derechos fundamentales del régimen laboral común constituyen la base sobre la que se consagra el régimen laboral agrario y es tutela de los procesos constitucionales en caso de violación. Así pues, nuestro máximo intérprete constitucional ya ha hecho un análisis respecto a cuándo es viable y cuándo no es viable regular un régimen laboral especial. En esa línea tenemos un régimen laboral general, transversal, común Ujú. para todos, y existen regímenes laborales especiales atendiendo a condiciones particulares Claro. y dependiendo de la actividad, se han venido regulando esto durante los años en nuestra regulación laboral. Ahora, doctora, a raíz de la pandemia, uno de los grandes cambios que ha experimentado el ámbito laboral ha sido la instauración del trabajo remoto y con ello se ha contemplado una nueva regulación, la que conocemos como la nueva ley de teletrabajo. Y aquí quería preguntarle cuáles han sido
sus principales aciertos y cuáles puntos falta trabajar en la normativa actual? Recientemente, con fecha 21 de mayo de este año, nuestro Congreso de la República aprobó un texto sustitutorio Ujú. de un proyecto de ley que es el 548-2020, que propone una nueva ley, como bien indicas, la nueva ley de teletrabajo, la cual deroga la anterior ley de teletrabajo, que es la 30036, y busca promover políticas públicas para garantizar la implementación progresiva de trabajo en el sector público como en el sector privado. Como bien indicas, también a raíz de la pandemia, la regulación en cuanto al teletrabajo ha sido eh, implantada como regla y no como una excepción, ¿no? Durante mucho tiempo el teletrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo a distancia, que son tipologías de trabajo fuera del centro de labores convencional, ha sido la excepción. Sin embargo, como consecuencia de la emergencia nacional y sanitaria a nivel mundial, se ha convertido en la regla. Y como consecuencia de la emisión de decretos de urgencia, se implementó una nueva modalidad que se denominó trabajo remoto. Eh, ¿Cuál es la ventaja del trabajo remoto? Es, digamos, que las condiciones, tanto en materia de herramientas de trabajo como Internet, las pone el propio trabajador, a diferencia del teletrabajo, que es el empleador quien costea estas herramientas. Ahora, este proyecto de ley incorpora regulaciones del trabajo remoto en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, y regulación del derecho a la desconexión digital, que es súper importante, ¿no? En este tiempo nos hemos dado cuenta que muchas de las empresas pues no conocen o finalmente en algunos casos solicitan trabajo fuera del horario laboral, incluso domingos o feriados, o inclusive durante el horario de refrigerio que antes se encontraba bastante parametrado. En ese sentido, este proyecto de ley ya incorpora estas situaciones que se han venido decantando en este tiempo y establece pues que las empresas ahora sí asuman el costo del Internet, equipos tecnológicos, ¿no? Salvo el pacto en contrario, y en el caso de los registros, se mantiene un registro a cargo del Ministerio de Trabajo y remite a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, en el caso del sector público, información de la planilla de las entidades de la administración pública que se encuentran con esta normativa. Eh, lo importante aquí es que se ha trabajado este proyecto de ley con la experiencia de esta emergencia sanitaria y hay garantía a los derechos individuales y colectivos a través de esta propuesta normativa. Entonces, evidentemente ha habido un cambio en cuanto a la modalidad de prestación de servicios, regulado, digamos, de manera transitoria a través de decretos de urgencia, y en el Congreso de la República, en el seno de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, se ha venido trabajando un proyecto ya más a largo plazo, que es el teletrabajo, que es a donde apuntaríamos nosotros como, digamos, realidad laboral y apuntamos también como mundo del trabajo. Ujú. Y en este punto quería preguntarle, ¿ha habido alguna variación en los contratos laborales que haya surgido como consecuencia justamente del trabajo remoto? Efectivamente, al inicio de la pandemia se emitió un decreto de urgencia, que es el 026-2020, Ujú. que estableció la aplicación del trabajo remoto como una alternativa al teletrabajo, ¿no? Incluía modificar, por ejemplo, el lugar de la prestación de servicios, en el artículo 16 del 18, con la finalidad de prevenir el contagio por la COVID-19. Podías modificar la prestación del lugar de prestación de servicios, ya no era tu casa, podría ser en otro lugar donde te encuentres realizando el aislamiento. Y asimismo, mediante el decreto de urgencia 55-2021, se ha extendido esta modalidad de trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2021. Igual debe considerarse que las normas priorizaron la aplicación del trabajo remoto en determinados grupos, ¿no? Nosotros los denominamos
grupo de riesgo, pertenecientes al grupo de riesgo. Entonces, todas estas personas que se encontraban con determinada situación que los hacía más propensos a contraer la COVID-19, tenían una regulación prioritaria en cuanto al trabajo remoto. Ahora bien, el trabajo remoto debe ser necesariamente compatible con tu labor. No es una imposición de manera categórica, sino que justamente el trabajo remoto debe poder realizarse, y un trabajo que es netamente manual u operativo tiene como consecuencia el otorgamiento de una licencia con goce de haber. Y, bueno, muy aparte del trabajo remoto, que es un cambio que también trajo la pandemia, otro punto en el que nos permitió, digamos, enfocar mucha más nuestra atención ha sido en la salud y seguridad en el trabajo. Justamente dentro de nuestra regulación existe una norma que contempla o que regula este aspecto, y quería que por favor nos contara un poco más qué dice esta ley y cree que el tema de salud mental es un aspecto que falta desarrollar. Sí, por supuesto. Eh, la pandemia y la emergencia sanitaria y nacional abrió sin duda el debate de la implicancia y la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, esta importancia tiene que ver con la emisión de protocolos en cuanto al ingreso, permanencia y salida del centro de trabajo. Se han emitido diversas resoluciones ministeriales y decretos supremos del Ministerio de Salud que, además de regular pues, y considerar el trabajo remoto como prioridad, cuando se debía realizar trabajo presencial, se deben seguir determinados protocolos, ¿no? Para el ingreso, por ejemplo, el control de la temperatura, por ejemplo, el establecimiento de puntos de desinfección, colocar puntos, por ejemplo, de residuos que tienen algún tipo de precaución relacionadas a la pandemia, ¿no? Y otros protocolos como el distanciamiento dentro del centro de trabajo, especialmente por la necesidad de prevenir esta pandemia. En cuanto a la salud mental, sin duda también se abrió este debate por, como consecuencia de eh, el derecho a la desconexión digital y el encierro y la sobrecarga que tenían las personas, ¿no? No solamente como consecuencia del trabajo, sino como consecuencia de la propia pandemia y el encierro. Muchas personas han venido con sobrecarga y con presión, y muchas empresas han tenido que recurrir a psicólogos, ¿no? Dentro de su equipo de seguridad y salud en el trabajo, que hacen un seguimiento y tratamiento de los casos, incluso luego de haber contraído el virus. Al respecto, existe una norma que es la Ley de la Salud Mental, que es la Ley 3047, que tiene que garantizar el acceso a los servicios, la promoción, la prevención y el tratamiento de la salud mental. Estas son condiciones como el pleno ejercicio del derecho a la salud. Y esto implica que la promoción y prevención de la salud mental en los ámbitos laborales también son inherentes a todos los trabajadores. Específicamente existe un decreto supremo, el 7 del 2020, que incluye a la salud mental como un riesgo psicosocial en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el monitoreo de estas condiciones de trabajo en materia de salud mental por parte de los comités de seguridad y salud en el trabajo, que son finalmente una representación paritaria entre los trabajadores y el empleador, con el objetivo de velar por la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores en un centro de trabajo. Ahora, hablemos de otro punto que también es de bastante interés para las empresas, y es las auditorías. Quería que nos comentara, por favor, qué aspectos deben considerar las empresas para que sean aprobadas por los entes fiscalizadores. Principalmente verificar que no se cometa ninguna infracción prevista en la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. Eso es lo principal. Ahora, a manera de recomendación,
las empresas deberían hacer auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones y asimismo verificar que exista eh, justamente la adecuación de sus protocolos internos a estas disposiciones que son muy cambiantes en el tiempo. Por ejemplo, los protocolos de prevención y control de COVID en trabajo ha venido cambiando durante este año y medio a través de distintas resoluciones ministeriales. Y adecuar esto implica conocer la regulación laboral. En ese sentido, no implica únicamente el pago de los beneficios, sino estar constantemente actualizado en normativa de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, en normativa laboral y en algunos casos en disposiciones que tienen que ver con regulación sanitaria, pero que tienen consecuencias directas en el plano laboral, como por ejemplo la extensión de la pandemia. La extensión de la pandemia tiene una consecuencia directa, por ejemplo, en los procedimientos de suspensión perfecta de labores, que muchas empresas se han acogido. Entonces, necesitamos estar constantemente actualizados a fin de que una eventual inspección, pues no Los efectos. tengamos una consecuencia de sanción, ¿no? Ahora, como último punto es también conocer cuáles son las funciones del inspector y hasta dónde puede llegar o no llegar un inspector, ¿no? Porque muchas veces por desconocimiento uno deja pasar, por ejemplo, a un inspector que no se encuentra debidamente acreditado al centro de trabajo o le brinda información sin que haya un requerimiento de información. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver también con la asesoría constante por parte de las empresas a fin de evitar contingencias administrativas o judiciales. Ahora, hablemos un poco sobre los beneficios que perciben los colaboradores del sector privado. ¿Cuáles son los obligatorios que se deben pagar por ley y cuáles son las instituciones que regulan el correcto pago de los mismos? En el régimen general, la SUNAFIL es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas sociolaborales a nivel transversal, ¿no? En el régimen privado. Allí se incluye lo que es pago de beneficios sociales, ¿no? Ujú. En cuanto a la primera parte de la pregunta, los beneficios laborales que regula el régimen general se encuentran regulados en distintas normas, dentro de las cuales puedo destacar el texto único ordenado de la ley de CTS, que da este beneficio social, la ley 27735, que es la ley de gratificaciones en fiestas patrias y Navidad, la ley que regula la asignación familiar, ¿no? La ley que regula también la participación en utilidades y la ley que regula las vacaciones o el descanso vacacional remunerado. Digamos que estos conceptos configuran los principales beneficios a los que tiene derecho todo trabajador en el régimen general de la actividad privada. Ujú. Perfecto. ¿Y aquí a quiénes se les tiene que emitir esta reportería del pago de estos beneficios y qué datos debería tener esta reportería a emitir? Bien, hasta el año 2007, las empresas lo que hacían era tener un registro, un libro de planillas manual, Ok. ¿no? Y esto, digamos, generaba bastante carga en cuanto a papelería, porque debían contar con un registro físico. En el año 2007 se emite un que regula el registro en línea de la información laboral de los trabajadores y la planilla mensual de pago. Esto se denomina T-registro y plan. Estos Esto debe ser registrado a través de una boleta de pago y la planilla ya no es física, sino es una planilla electrónica. Ok. Y el Ministerio de Trabajo, en coordinación con la SUNAT, elabora y aprueba la información de la planilla electrónica y es importante que se sigan los formatos de la planilla electrónica que han sido aprobados por estos docentes. Ujú. Eh, entonces, el empleador debe remitir a través de la clave SOL, que es una clave para acceder a la información de la propia empresa en SUNAT, ¿no? Quien maneja esta plataforma y registrar tanto la información laboral como la planilla mensual de pagos.
Entonces, ahora es un sistema mucho más ágil, es un sistema electrónico que permite el registro de esta información. A su vez, obviamente existe una obligación del empleador de remitir la boleta de pago a los trabajadores y conservar una boleta de pago. ¿Y cuáles son las consecuencias legales de que los empleadores se equivoquen en el cálculo de los beneficios laborales o que no los paguen? Sin duda, esto constituye una infracción en materia de relaciones laborales. Ujú. Eh, sería un incumplimiento de disposiciones legales y convencionales de trabajo. Específicamente, sería una infracción grave en materia de relaciones laborales y una infracción leve Ujú. el no registro y grave el no pago, ¿no? Por ejemplo, el artículo 23 del reglamento establece que no entregar al trabajador eh, las hojas de cálculo, la boleta de pago, es una infracción pues leve, ¿no? Pero no pagarlo constituye una infracción grave. Grave. Y aquí, ¿cuál es el rol de las nuevas tecnologías para evitar esas fallas de cálculo? Justamente con el desarrollo hay diferentes herramientas que las empresas pueden optar, como un software especializado, una plataforma mediante la cual pueden hacer, por ejemplo, el cálculo de estos beneficios laborales, hasta incluso el cálculo y el pago de planilla. Si nos podría comentar su opinión de este aspecto. Sí, las nuevas tecnologías han brindado muchísimas herramientas para el correcto pago de las obligaciones en materia económicas en el mundo de las relaciones laborales. Los software, el iOS, entre otros, permiten un correcto, permiten evitar fallas en el cálculo y mantener un correcto pago de los servicios sociales. Sin embargo, hay algunas partes que sí requieren conocimiento en cuanto al manejo de la PLAME y el T-registro, porque hay algunos códigos que podrían resultar confusos, ¿no? Por ejemplo, el aporte de pago de seguro de vida ley es una casilla específica con una norma específica y sin duda esto un software no te lo puede alimentar, sino más bien es la persona que se encarga de esto quien finalmente va a poder registrar, ¿no? Porque Ujú. puede colocarlo como un descuento cuando en realidad este concepto es un aporte. Un aporte. Entonces, eso siempre sin duda es trabajo de la contabilidad y trabajo de quien ve el tema de planillas, y esto siempre está en coordinación con el especialista en recursos humanos, ¿no? O el consultor en recursos humanos, para que este pago sea de manera, pues, sin fallas y hacer un correcto cálculo y registro del mismo, ¿no? Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy y que haya resuelto algunas de nuestras dudas respecto a este tema que es bastante importante. Y a todos nuestros seguidores decirles que no dejen de visitar nuestro blog en www.book.pe y pueden encontrarnos como Book Perú en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Facebook. Nuevamente, doctor Salguero, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Entrevista del Mes. Encantado, a sus órdenes.